Tero sustantivo. Tero, a ver, oye, es ese tera. Ni coñe e ombojeroba o pamba e oñi mañana de yerere. Jecobeja, jecobe uva. Entonces los sustantivos, ¿verdad? Tero y tera vienen de la palabra nombre. Son palabras, los sustantivos, variables que designan a personas, animales, cosas, ideas, etc. Es decir, a seres inmateriales o materiales, seres de existencia real o imaginaria. Cuando hablamos de algo material, de existencia real, nos referimos entonces a algo tangible, que es perceptible a través de uno o más sentidos. Cuando hablamos de algo inmaterial, de existencia imaginaria, podemos pensar, por ejemplo, en ideas, pensamientos, sentimientos, emociones. Techapirame yaguareco, Carlos, Mesa, Yagua, Uiramata, Ambora, Eju, Yerovia, Paraguay, Jatembiapo. Pepe, pecharamos Carlos, podemos una persona ahora que se llame Carlos. Mesa, algo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos. Yagua, también podemos ver, podemos tocar, podemos escuchar. Uiramata, podemos ver también. Boralhu es un sentimiento, una emoción, algo inmaterial. Yerovia, ¿verdad? También la fe es algo inmaterial, pero que se puede percibir, ¿verdad? Paraguay, país, podemos ver territorio, podemos relacionarlo con elementos. Tembiapo, entonces trabajo, también se puede ver, se puede, vamos a decirle, percibir a través de los sentidos, porque si es manual, por ejemplo, podemos realizarlo. Pero cuera oñemos en dallilcoich, entonces hay una pequeña clasificación otra vez de los sustantivos. Petijame iñe pugandurupi, por su fonética podemos clasificar los sustantivos en yuruguaba orales o tihuaba nasales. Yuruguaba umindo huerecoi bataitiwa. Entonces no hay, en los sustantivos orales no hay entonces utilización de letras, de fonemas nasales. Tenemos como ejemplo Ubotu, Yaguá, Apucá, Paraguay, Jariguazú. Terotihuahua nasales, Umiohuerecoa, Taitihuahua, y es una de estas que están mencionadas acá. Pueden ser o vocales nasales o pueden ser también consonantes nasales. En el guaraní, cuando una palabra utiliza una consonante nasal, sin la necesidad de tener una vocal nasal, automáticamente se nasaliza la palabra. Esa palabra ya se considera como nasal. Tenemos el ejemplo Baracayá. Baracayá, gato, está utilizando un fonema nasal, entonces la palabra ya se considera nasalizada. Acá, tembiapó, camé o qué. Bueno. Luego tenemos la clasificación Juputijarupi por su extensión. Y tenemos entonces terote, sustantivos propios, umi ombojeraba, abamumba, tena ambuemba, eje y unremba e shaguapa, oyejaita y tuishabape. Se refiere entonces a los nombres que se le dan a personas, animales o lugares también, sin mencionar su característica. Serían entonces los nombres propios, ¿verdad? Los patronímicos. Se tienen que escribir con mayúscula, ¿verdad? Al ser nombre de persona, apellido, nombre de lugares, entonces se tiene que escribir con mayúscula. Techapinara Moya Huereco, Isiri Paraná, Caray Carlos Acosta, Ñanereta por Ajeguazú, nuestro himno nacional. Entonces se escriben con mayúscula. Upeiterorei, sustantivos comunes. Umi ombojeraba ubipora mumba tena ambuemba e oikuaukaomba y shaguapa. Entonces, en el caso de los sustantivos comunes, se nombran personas, animales, cosas, haciendo referencias a sus características o a su rol, ¿sí? Techapurame, yaguareco, tuba, vaca, yasú, cuñá, mitad. Con todas estas palabras nosotros podemos crear una imagen mental de lo que la palabra significa. Entonces, funcionan como sustantivos comunes. Upeya huereco, ge y sebarupi por su significado. Tero anduva concretos, umi ombojeraba, umi catuba yapocoya, heya tera ñañanduñan de pirerupi. Entonces nombran a seres con existencia real perceptibles a través de uno o más sentidos.
Techapyname, Guarajú, Ubirá, Ubutú, Abacuera, Muya, sobre todo aquello que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. No necesariamente solo uno, pueden ser varios sentidos. Tero andu uva o sustantivos abstractos. Umi ombojera bambae y katu uva ya poco. Yajesha tena ñañanduñan de pirerupi. Son los que no se pueden percibir por los sentidos y se corresponden a lo que serían ideas, los sentimientos, las emociones, por ejemplo. Techapyname yaguareco, boraljú tecoyoya, pyaguapy, tesainja queralbotu, todo aquello que nosotros, digamos, le podemos sentir, pero no podemos percibir a través de los sentidos. Upe yaguareco, ñe'e ysaya kuaarupi, por su morfología entonces también, por la forma de uso, vamos a decir. Tero ysayatei uniformes, umioguerecoa petei ysayante ojepuruhagua, los que se pueden decir de una sola forma, tienen una sola forma para su uso. Y estos serían yaguá, membú, cuarajú, yarui, boracúra, como ejemplos. Upeikatuoi tero ysayakoi biformes. Umioguerecoa mokoi ysayoye brujagua, tienen dos formas de uso. Con T la forma absoluta lexicológica y con R la forma constructiva, forma sintáctica. Bueno, en el caso del guaraní, para sustantivos biformes solamente tenemos estos 6 casos. Solamente estos 6 ejemplos corresponden a lo que serían sustantivos biformes en guaraní. ¿Por qué dice con la T la forma absoluta, con la R la forma constructiva? En el caso del primer ejemplo, tuke'yra ryke'y, que es hermano mayor. Tuke'yra sería la forma absoluta, la forma en la que yo voy a buscar en el diccionario. Si yo quiero saber cómo se dice hermano mayor en guaraní, entonces voy a buscar, si yo quiero saber qué significa tuke'yra en castellano, por ejemplo, voy a buscar tuke'yra. Quiero saber cómo se dice hermano mayor, va a ser tuke'yra. Sin embargo, cuando hablamos de forma constructiva nos referimos a la forma en la que utilizamos para hacer oraciones, para crear una oración, para compartir una idea. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que este sonido de la T cambia por una R y esa sílaba ra al final, entonces desaparece. Ryke'y. Entonces, yo no puedo decir, si quiero decir mi hermano mayor en guaraní, no puedo decir she tuke'yra, voy a decir she ryke'y, de ryke'y. ¿Sí? En ese caso. Bueno, el ejemplo más común de esto sucede con tuba. Nosotros normalmente utilizamos también tuba para decir mi papá, ¿verdad? En la primera persona, pero no. Tuba es la forma absoluta. Se utiliza para la construcción recién en la tercera persona. No en la primera, no en la segunda. Para la primera y la segunda, si yo quiero construir una oración, tengo que usar ru. Y sucedió la misma cosa que había explicado antes. Se perdió el sonido de la T, se reemplazó por la R y esta sílaba va al final desapareció. Yo si quiero decir mi papá digo Sheru, tu papá sería Deru, su papá sería Ituba. Ahí recién yo estoy utilizando esta forma dentro de la construcción, pero le estoy agregando otra vez un índice de posesión porque para la tercera persona nosotros no tenemos adjetivo posesivo en guaraní. Bueno, estos 6 son los únicos ejemplos, corresponden al vocabulario familiar. Luego tenemos lo que serían los sustantivos triformes, ¿verdad? Aquellos que tienen 3 formas para su uso. Mismo concepto anterior, ¿verdad? Los que empiezan con T son entonces la forma absoluta, la forma lexicológica como yo voy a buscar en el diccionario. Ahora se agrega otra vez otro sonido acá. Tesa, reza, jesa.
Tesa, ya dijimos la forma absoluta, como yo quiero buscar en el diccionario. Reza es para la forma constructiva, primera y segunda persona. Shereza, dereza, mi ojo, tu ojo. Para la tercera persona se utiliza este sonido. Sus ojos, yo voy a decir jesa. La misma cosa acá con toba. Toba significa cara. Toba, yo quiero decir mi cara, sheroba. Quiero decir tu cara, deroba. Quiero decir su cara, va a ser joba. Y mismo para el resto de los ejemplos. Algo particular con el guaraní es que dentro de la categoría de triformes también ya se suele incluir a los cuatriformes, porque son muy contados, son poquitos los ejemplos de cuatriformes. En nuestro material tenemos uno solito, que es el caso de so'o. So'o y to'o, so'o significa carne. So'o y to'o sería la forma absoluta, como yo puedo buscar en el diccionario. Ro'o y jo'o ya sería la forma constructiva, ¿sí? ¿Cómo se utiliza en la oración? Ro'o para primera, segunda persona, jo'o para tercera persona. Bueno, luego pasamos a Iyeyaporupi por su estructura y pueden ser terotei simples o teroyoayu, tenateroeta compuestos. En el caso de los simples, entonces, haeumi oikoañe de una sola palabra, peteiñe entonces pueden ser yagua, rete, pirapo, tienen solamente una raíz verbal. En el caso de los sustantivos compuestos no es así. Entonces se forman de más de una raíz de la palabra. Bueno, veamos en los ejemplos. Tenemos para el caso de los simples, yagua, rete, pirapo. Entonces, perro, cuerpo, pez y mano. En el caso de los compuestos tenemos pirapiré, yaguareté, poputé, apucajaí y caahu. Algo particular que sucede con los sustantivos compuestos en guaraní, a diferencia del de castellano, es que las palabras que se juntan no necesariamente tienen funciones o se relacionan las funciones que tienen con, vamos a decirle, la palabra final. Como ejemplo, pirapire. Si yo separo esto, pira significa pescado, pire significa piel. Si yo uno esto, el significado de pirapire es dinero. Lo mismo pasa en el caso de yaguareté, por ejemplo. Yagua significa perro, rete significa cuerpo. Al unir esto sería entonces como un felino, vamos a decir. Hablando mal y pronto, vamos a decirle tigre. Bueno, lo mismo aquí, por ejemplo, Ka'a significa hierba y Wu significa, vamos a decirle, abajo. Entonces, si uno esto significa bosque. O sea, no tiene nada que ver. No es como, por ejemplo, en el castellano que uno saca punta y saca punta y está relacionado con la función que cumple, ¿verdad? El objeto. No es así. Bueno, luego pasamos a los adjetivos, ¿verdad? Entonces, tero ya se dice adjetivo. En guaraní, tero que viene de sustantivo y ya que significa acompañar, va unido, ¿sí? Tero ya ni coñe omoirúa terope, jae iban va ella teramo pebe pa onguaje. Entonces señala la cualidad o determina la extensión del sustantivo. Entonces, tero ya sería como una palabra que le complementa o le completa al sustantivo. También los adjetivos tienen su clasificación. En primer lugar están los más conocidos, los más utilizados, que son los teroyate come eva, adjetivos calificativos. Jaeumi, omboje come eva, terope. Entonces indican una cualidad del sustantivo, que puede ser color, que puede ser característica física, por ejemplo, algo, resaltan entonces algo de ese sustantivo. Tenemos como ejemplo Ubotu moroti, flor blanca, yaguañaro, perro bravo, puñataí carapé, muchacha, vamos a decirle bajita, ¿verdad?
Oga moroti, casa blanca. Borajupora, bello amor, amor hermoso, ¿verdad? Bueno, algo que hay que tener muy en cuenta es que para que estas palabras funcionen como adjetivos calificativos tienen que escribirse así tal cual. Nosotros no podemos ponerle delante esta partícula y muchas veces sucede, ¿verdad? Que nosotros queremos decir, por ejemplo, puñata ahí y por ahí. Pero al colocarle nosotros esta partícula y delante de la palabra, esto que está acá ya pierde su característica de ser un adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque en guaraní tenemos, ¿verdad?, un fenómeno que se llama polarización, en el cual se permiten cambiarle la esencia a las palabras, cambiarle su categoría gramatical, ¿sí? Entonces, al colocarle esta y delante, entonces esto que está acá ya se convierte en un verbo, ¿sí? Ya no es más un adjetivo calificativo. Por eso hay que tener muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado cuando vamos a escribir calificativos para una palabra, no colocarle ese índice y delante. Bueno, después tenemos la clasificación de los adjetivos determinativos y aquí se listan unos cuantos. Dice, pero llamo te iba adjetivos determinativos, umi oje shaukaba moopa oin, ¿dónde está? Mabamba epa, ¿a quién pertenece? Tera teropa oin, ¿cuántos? La cantidad. Entonces indican dónde está, quién es o cuántos sustantivos hay. Y tiene una pequeña subclasificación de vuelta. Pero ya te shaukará adjetivos demostrativos. Entonces, oje shauka moopa oin umitero Anguipa tena mombiru, oipa jovaquepe tena jovaqueum. Entonces indican dónde está ese sustantivo, si está cerca, si está lejos, si está en presencia del hablante o si está en ausencia del hablante. Y tenemos una pequeña clasificación. Dice tobaquewa sería en presencia del hablante. El hablante está presente observando ese sustantivo. Para el singular tenemos co, pe, amo, este, ese, aquel. Para el plural tenemos coa, a y umi. Estos serían entonces los adjetivos demostrativos que están en presencia del hablante, ¿sí? Luego tenemos los que están en ausencia del hablante, que pueden ser en paputein singular, pueden ser upe, aipo, ku y ako, ¿sí? Ahí se puede percibir el sustantivo, pero no está en presencia del hablante. Y para el plural solamente tenemos umi. Bueno, algo también que quiero mencionar antes de pasar a la siguiente clasificación es en el caso, ¿verdad?, de los adjetivos calificativos. Los adjetivos calificativos siempre se escriben después del sustantivo. Después del sustantivo. En el caso de los adjetivos determinativos, dentro de los adjetivos determinativos, los demostrativos, posesivos, numerales y definidos, siempre se escriben delante del sustantivo. Y como ejemplo les voy a poner acá. Ko, yawa, mishi. Bueno, ko es un adjetivo demostrativo. Este, yawa, mi sustantivo, mishi, mi adjetivo calificativo. Entonces, determinativos siempre se escriben delante del sustantivo y los calificativos se escriben después del sustantivo. Entonces, más bien para que recuerden nomás el orden en el que deben ir las palabras. Pasamos luego a la siguiente clasificación. Teroyamba eva adjetivos posesivos. Umiñe eo hechaucaba mabamba epa petero. Entonces indican a quién le pertenece el sustantivo. Y tenemos estos, entonces, que son nuestros adjetivos posesivos. She, que significa mi. She aplica mi silla.
De yagua, tu perro. Ne acá, tu cabeza. Porque aquí se utilizó de y aquí se utilizó ne. De se utiliza con los sustantivos orales. Ne se utiliza con los sustantivos nasales. Ñandesu, ñanereta. Nuestra madre, nuestra patria. Entonces, en este caso la misma cosa. Ñande con sustantivos orales y ñané con sustantivos nasales. Oren baracaya, nuestro gato. Penderú, penerembiú. Entonces, pende se utiliza con sustantivos orales, pene se utiliza con sustantivos nasales. Yesare kopyra daiporitero yamba eva avambo hapyhápe guará upévare ojeipuru ko'ãva. Entonces, no existe un adjetivo posesivo para la tercera persona. Entonces, lo que se hace es utilizar índices de posesión. ¿Cuáles lo que son esos índices de posesión? Son estos pequeños, vamos a decirle partículas. Son estas pequeñas partículas que se le agregan a los sustantivos, van unidos a los sustantivos. Entonces, acá Jova, por ejemplo, para decir su cara. Y Tayira, por ejemplo, y se le agrega para poder decir su hija. Acá Ara, para decir su día, se le agrega ji y puso para que no haya un choque entre dos vocales. Y en este caso se utiliza IJ para los sustantivos orales y ñe en el caso de sustantivos nasales. Si yo quiero decir su ropa, por ejemplo, no puedo decir iñao, tengo que decir iyao. Y para decir su cabeza, tengo que decir iñaca. ¿Por qué? Porque acá es nasal. Bueno, luego pasamos a teroyapa para adjetivos numerales. Ha'e umi ohechauka mbo'yterã mbo'yhápe. Entonces muestran cuánto o en qué lugar se encuentra, ¿sí? Papyva, cardinales, son los números, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. En guaraní, peteĩ, mokõi, mbohapy, irundy, po. Y así sucesivamente. Papyháva, ordinal. Para indicar el orden en el guaraní, lo que se utiliza son los números unidos a la partícula sufija ja. Peteĩha primero, mokõiha segundo, mbohapyha tercero, irundyha cuarto, y así sucesivamente. Entonces se le agrega ja al final para que sea ordinal, para que indique el orden. Luego tenemos teroyakua uva, ¿verdad? Creo que ese es el final, sí. El final entonces, teroyakua uva, adjetivos indefinidos, son aquellos que determinan también al sustantivo, pero no necesariamente especifican la cantidad, ¿sí? O a quién, ¿sí? Entonces, tenemos unos ejemplos. Tou oimeraemita, que venga cualquier niño, cualquiera, no específicamente uno, cualquiera. Bobykarya'y opurahéita, pocos muchachos cantarán, ¿sí? Pero no especifica cuántos exactamente son esos pocos. Heta kuñataĩ opuka, la misma cosa. Aquí dice muchas señoritas reirán, pero no dice exactamente, muchas señoritas ríen, perdón, pero no dice exactamente cuántas. Aipota ambue jaija, quiero otro lápiz, pero no especifica cuál, ¿sí? Entonces, esos son los adjetivos indefinidos. Para repasar un poco antes de terminar, entonces, los sustantivos son palabras que designan los nombres de personas, animales o cosas de existencia real o imaginaria, y se completa el significado de estos sustantivos con los adjetivos, que pueden ser calificativos, que le dan cualidad, o pueden ser determinativos, que entonces indican el lugar en el que está, a quién le pertenece y cuántos son, ¿sí? Bueno.